Hola, mi nombre es Sergio Shilov, estudiante de la sección C del curso de Neurocomportamiento, y hoy estaré presentando el tema Biopsicología de los trastornos psiquiátricos. En este video comentamos algunos de los trastornos psiquiátricos más graves y frecuentes, como lo son los trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo y esquizofrenia. Veremos que se puede aprender mucho sobre el sistema nervioso estudiando lo que sucede cuando las cosas no funcionan bien. Enfermedad mental y cerebro. Es importante mencionar que el comportamiento humano es el producto de la actividad cerebral y el cerebro. Es el producto de dos factores que interactúan entre sí, los cuales son la herencia y el entorno. Por lo cual podemos decir que físicamente el cerebro, igual que las huellas dactilares, es diferente en todos los demás. Incluso gemelos idénticos no tienen cerebros ni comportamientos idénticos. Ahora, se define que una persona está mentalmente enferma cuando presenta un trastorno diagnosticable del pensamiento, el estado de ánimo o la conducta que dificulta o altera su capacidad funcional. Cabe mencionar que anteriormente, por ignorancia acerca de la función cerebral, se realizaba una distinción entre la salud física y mental. Los enfoques psicosociales de la enfermedad mental, tenemos eh, dos enfoques muy importantes, el cual es el primero Sigmund Freud, en donde indicaba que las enfermedades mentales aparecen cuando los elementos inconscientes y conscientes de la psique entran en conflicto. La forma de resolver el conflicto y de tratar la enfermedad es ayudar al paciente a desenterrar los secretos ocultos del inconsciente. Es decir, secretos oscuros se relacionan con incidentes, por ejemplo, abusos físicos, mentales o sexuales, que sucedieron durante la infancia y que fueron apartados por el subconsciente. También tenemos a B.F. Skinner, que se basa en la suposición de que muchas conductas son respuestas aprendidas frente al entorno. El conductismo rechaza las ideas de conflictos subyacentes y del subconsciente y se centra en conductas observables y su control por el entorno. El tratamiento consiste en intentos activos de desaprender a través de modificaciones de la conducta, bien sea introduciendo nuevos tipos de refuerzos conductistas, bien proporcionando una oportunidad para observar y reconocer las respuestas condicionadas que no son adecuadas. En los enfoques biológicos de la enfermedad mental, es evidente que también aparecen trastornos mentales graves en personas sin problemas nutritivos ni infecciones. Podemos asegurar que las raíces de estos trastornos se encuentran en una alteración de la anatomía, la bioquímica y las funciones cerebrales. Una nueva forma de entender el funcionamiento alterado del cerebro ha venido de la mano del conocimiento del genoma humano. Esta forma de emplear la información genética para desarrollar un tratamiento se denomina a veces medicina molecular. Sin embargo, a pesar de las expectativas puestas en la medicina molecular, las enfermedades que afectan al cerebro presentan algunos desafíos especiales, como lo pueden ser distintas causas, pueden dar lugar a un mismo diagnóstico. Así que un único tratamiento no funcionará para todos los pacientes. También no todos los trastornos mentales tienen una base genética clara, y en las enfermedades de origen genético no hay un único gen afectado, sino muchos. Un enfoque radical para superar estos desafíos es estudiar la fisiopatología de las neuronas de pacientes individuales, en las que se aprovechan de un reciente descubrimiento. Si las células cutáneas de un paciente se tratan con la mezcla correcta de sustancias químicas, pueden transformarse en lo que se denomina células madre, pluripotentes inducidas. Estas neuronas pueden compararse entonces con las personas sanas con el fin de determinar así su patología. La mayor dificultad con este abordaje es que el cerebro es de lejos más complicado que una neurona aislada. Sin embargo, existe un gran optimismo en este campo de estudio
y esperanza en que las dificultades pronto se superarán. Ahora, abordemos el trastorno de la ansiedad. Este trastorno es el miedo es una respuesta de adaptación ante situaciones amenazantes, así como muchos temores son innatos y específicos de la especie, pero también el miedo también se aprende. El valor de adaptación del miedo es evidente. Sin embargo, el miedo no es una respuesta adecuada o de adaptación en todas las circunstancias, por lo que la expresión inadecuada del miedo caracteriza los trastornos de ansiedad, el más habitual de los trastornos psiquiátricos. Estos trastornos tienen en común la expresión patológica del miedo. Entre estos trastornos tenemos el trastorno de la angustia, la que se describe como sensaciones repentinas de terror intenso que aparecen sin avisar. Sus síntomas son palpitaciones, sudoración, temblor, disnea, dolor torácico, náuseas, mareo, parentesias y escalofríos o sofocos. Un miedo irresistible a estar muriendo o estar volviéndose loco. Sin embargo, estas crisis son cortas y generalmente inferiores a 30 minutos, siendo este trastorno 2 veces más habitual en las mujeres que en los hombres y más frecuente después de la adolescencia. También está el trastorno de agorafobia. Esta es la ansiedad intensa por encontrarse en situaciones de las que sería difícil o embarazoso escapar. Se caracteriza de la agorafobia, que es una palabra que significa miedo a un espacio abierto. Se evitan las situaciones que se perciben de forma irracional, amenazadoras, como estar solo fuera de casa, en medio de una multitud, en un coche o un avión, en un puente o un ascensor, siendo la incidencia de este trastorno en las mujeres el doble que en los hombres. El trastorno por estrés postraumático es una herida psicológica en la que se experimenta o se visualiza un suceso que causa una fuerte impresión o shock. Los síntomas son aumento de la ansiedad, memorias invasivas, sueños o imágenes recurrentes del sueño traumático, irritabilidad e insensibilidad emocional. También está el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Se tienen obsesiones, pensamientos, imágenes e ideas o impulsos intrusos y recurrentes que se perciben como inadecuados y grotescos o prohibidos. Frecuentemente, percepciones de contaminación con gérmenes o líquidos corporales, pensamientos que han causado, sin saberlo, daño a alguien y sus impulsos violentos y sexuales. También tiene conductas o actos mentales repetitivos que se realizan para reducir la ansiedad asociada a las obsesiones. Se ha establecido una predisposición genética para muchos trastornos de ansiedad. Y aquí abordamos las bases biológicas de estos trastornos. Otros de estos trastornos parecen surgir más a causa de acontecimientos vitales estresantes. Los trastornos de ansiedad es la aparición de una respuesta inadecuada al estrés cuando no existe un factor estresante o no supone una amenaza inmediata. Una clave para comprender la ansiedad es comprender cómo regula el cerebro la respuesta al estrés. Entonces, la respuesta al estrés es la reacción coordinada frente a estímulos amenazadores y se caracteriza por conducta de evitación, aumento de la alerta y la vigilia, activación de la división sináptica del SNA y liberación de cortisol por glándulas suprarrenales. Para hacernos una idea de cómo se regula esta respuesta, centremos la atención en la respuesta humoral, que está medida por el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, conocido como HHS. El eje HHS regula la secreción
de cortisol desde la glándula suprarrenal en la respuesta al estrés, como podemos verlo en esta imagen. La corticoberina, CRH, es el mensajero químico entre el núcleo paraventricular del hipotálamo y la adenohipófisis. La corticotropina, ACTH, liberada por la hipófisis, se desplaza por el torrente sanguíneo hasta la glándula suprarrenal, que se encuentra sobre el riñón, que vemos aquí, donde estimula la liberación del cortisol. El cortisol contribuye a la respuesta psicológica del organismo frente al estrés. Ahora, las neuronas del hipotálamo que contienen CRH están reguladas por el núcleo amigdaliano o amígdala y el hipocampo. El núcleo amigdalino recibe información sensitiva ascendente procedente del tálamo, así como impulsos descendentes desde la neocorteza. Esta información se integra en los núcleos basolaterales y se transmite al núcleo central. La activación del núcleo central produce la respuesta al estrés. La activación inadecuada del núcleo amigdalino, medida mediante la RMF, se ha asociado a algunos trastornos de ansiedad, a exposición continua al cortisol, como sucede durante periodos de estrés crónico. Puede hacer que las neuronas del hipocampo mueran en animales de experimentación. Esta degeneración del hipocampo establece un círculo vicioso en el que la respuesta al estrés se incrementa, causando una liberación incluso mayor de cortisol y una mayor lesión del hipocampo. Los estudios del encéfalo humano, mediante técnicas de diagnóstico por la imagen, han demostrado una disminución del volumen del hipocampo en algunas personas que sufren el trastorno esquizoide de la personalidad. Ahora, los tratamientos de los trastornos de ansiedad, como tenemos la psicoterapia, en la que el terapeuta aumenta gradualmente la exposición del paciente a los estímulos que le producen ansiedad, reforzando la idea de que los estímulos no son peligrosos. A nivel neurobiológico, la intención de la psicoterapia es alterar las conexiones cerebrales, de modo que los estímulos reales o imaginarios no provoquen más la respuesta de estrés. También se utilizan ansiolíticos, los cuales actúan alterando la transmisión sináptica de sustancias químicas en el cerebro. Los principales tipos de fármacos son las benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las benzodiazepinas se fijan a un lugar del receptor GABA, que hace que responda más al GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del proencéfalo. En un lugar diferente se puede fijar etanol, que también hace que el receptor sea más sensible al GABA, como podemos verlo en esta imagen. De las benzodiazepinas, el diazepam es quizás la más conocida y constituye un tratamiento muy eficaz para los trastornos de ansiedad. El extendido consumo social de alcohol, que es muy importante recalcar, cuyos efectos ansiolíticos son también una razón evidente para que los trastornos de ansiedad y el abuso del consumo de alcohol discurren a menudo juntos. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Se usan ampliamente en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Son también muy eficaces en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, incluido el TOC. Los ISRS actúan prolongando las acciones de la serotonina liberadas en sus receptores al inhibidor de la recaptación. Sin embargo, la elevación inmediata de la serotonina extracelular causada por el ISRS no es responsable del efecto ansiolítico. Parece que se debe más bien a una adaptación del sistema nervioso al aumento crónico de la serotonina encefálica a través de algún cambio funcional o estructural que no se conoce.
Los trastornos del estado de ánimo. Ahora, también son conocidos como trastornos afectivos. En un año determinado, más del 9% de la población sufrirá un trastorno del estado de ánimo. El trastorno del estado de ánimo, que los psiquiatras y los psicólogos denominan depresión, es algo prolongado y grave, y se caracteriza por una sensación de que el propio estado emocional ya no está bajo control. La depresión es una enfermedad grave, una afección muy extendida, y quizás hasta el 20% de la población sufrirá un episodio importante e incapacitante de depresión a lo largo de su vida. La enfermedad mental conocida como depresión mayor es el trastorno del estado de ánimo más habitual y afecta al 6% de la población cada año. Sus principales síntomas son un descenso del estado de ánimo y una disminución del interés o la sensación de placer en todas las actividades. Para realizar un diagnóstico de depresión mayor, estos síntomas se deben manifestar diariamente durante al menos 2 semanas y no deben estar relacionados obviamente con un duelo. Puede aparecer también otros síntomas como pérdida o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, cansancio, sensación de inutilidad y culpa, disminución de la capacidad para concentrarse, pensamientos recurrentes sobre la muerte. Los episodios de depresión mayor no suelen durar más de 2 años y tienen incidencia doble en las mujeres que en los hombres. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo recurrente que consiste en episodios repetidos de manía o episodios mixtos de manía y depresión, por lo que también se denomina trastorno maníaco depresivo. La manía es un periodo claro de estado de ánimo anormal y persistente, elevado, expansivo e irritable. Durante la fase maníaca, otros síntomas habituales son exagerada autoestima o grandiosidad, de la necesidad de dormir, de la locuacidad o necesidad de estar hablando, fuga de ideas o sensación subjetiva de que los pensamientos van muy deprisa, distracción, aumento de la actividad enfocada en un objetivo. Según los actuales criterios para el diagnóstico, hay dos tipos de trastorno bipolar. El tipo 1, que se caracteriza por los episodios maníacos que se acaban de describir, con o sin episodios de depresión mayor. Y el trastorno bipolar tipo 2, que se caracteriza por hipomanía, una forma más leve de manía que no se asocia a importantes alteraciones del juicio ni del rendimiento. En realidad, la hipomanía puede adoptar en algunas personas la forma de un importante aumento de la eficacia, la habilidad o creatividad. El trastorno del tipo 2 también se asocia siempre a episodios de depresión mayor, cuando la hipomanía alterna con periodos de depresión que no son lo suficientemente intensos como para justificar la descripción de mayor, menos síntomas y menos duración, el trastorno es denominado ciclotimia. Ahora, en las bases biológicas de los trastornos del estado de ánimo, tenemos la hipótesis de la monoamina, en la que, como resultado de observaciones, los investigadores desarrollan la hipótesis de que el estado de ánimo está estrechamente relacionado con los niveles de neurotransmisores monoamino liberados, noradrenalina y serotonina, o ambas en el cerebro. Según esta idea, los trastornos del estado de ánimo, la depresión, es una consecuencia de un déficit de estos dos sistemas de difusión. Ahora, los datos indican claramente que los trastornos del estado de ánimo tienen una incidencia familiar y que nuestros genes nos predisponen a este tipo de enfermedad mental. El término médico para una predisposición a presentar una determinada enfermedad se denomina diatesis. También se ha establecido que los abusos o la desatención en los primeros años de la infancia, así como otros factores estresantes de la vida, constituyen importantes factores de riesgo para la aparición de trastornos del estado de ánimo
en la vida adulta. Según la hipótesis de la diatesis estrés, en los trastornos del estado de ánimo, el eje HHS es el lugar principal en el que convergen las influencias genéticas y ambientales para causar trastornos del estado de ánimo. Las pruebas también de imagen funcional del cerebro han identificado de forma habitual una mayor actividad metabólica en reposo en la corteza anterior cingulada de los pacientes con depresión. La hipótesis de que la disfunción de esta estructura contribuye a los síntomas de la depresión mayor están sustentadas por un gran número de datos, incluidos estudios que han demostrado que la actividad en ese punto aumenta al recordar un hecho biográfico triste y se reduce después del tratamiento médico para la depresión. Los tratamientos de los trastornos del estado de ánimo. Entre estos tenemos la terapia electroconvulsiva, TEC, que se pasan corrientes eléctricas entre dos electrodos colocados en el cuello cabelludo, en el cuero cabelludo. La estimulación eléctrica localizada desencadena descargas convulsivas en el cerebro, pero el paciente está anestesiado y con relajantes musculares para evitar los movimientos violentos durante el tratamiento. Una de las ventajas de la TEC es que la mejora puede producirse rápidamente, a veces después de la primera sesión del tratamiento. Sin embargo, uno de los efectos adversos de la TEC es la pérdida de memoria. También tenemos la psicoterapia, que puede ser eficaz para tratar casos de depresión leve a moderada. Su principal objetivo es ayudar a los pacientes con depresión a superar las ideas negativas sobre sí mismos y sobre su futuro. No se ha determinado la base neurobiológica de este tratamiento. Los antidepresivos. Diversos tratamientos farmacológicos muy eficientes para los trastornos del estado de ánimo son los fármacos antidepresivos, que son compuestos tricíclicos, los ISRS, como la fluoxetina, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, los inhibidores de la MAO, como la fenecina, que reducen la degradación enzimática de la 5-HT y la noradrenalina. No se ha establecido con seguridad la respuesta cerebral de la adaptación para la eficacia clínica de estos fármacos. No obstante, un curioso hallazgo es que el tratamiento clínicamente eficaz con antidepresivos disminuye la hiperactividad del sistema HHS en los humanos. También tenemos el litio, el cual afecta a las neuronas de muchas formas. Sigue sin saberse por qué el litio es un tratamiento tan eficaz en el trastorno bipolar. Al igual que otros antidepresivos, los efectos terapéuticos del litio necesitan un uso prolongado. La respuesta, de nuevo, parece que reside en un cambio adaptativo del SNC, aunque la naturaleza de este cambio está por determinarse. La estimulación cerebral profunda. Es una parte sustancial de paciente, en una parte sustancial de pacientes, la depresión grave no responde a la TEC, al tratamiento farmacológico o a la psicoterapia, y se requieren medidas más drásticas, y una de ellas, la implantación quirúrgica de un electrodo en el cerebro. Aunque parece ilógico, la estimulación eléctrica en realidad reduce la actividad en los circuitos cerebrales que están hiperactivos de forma crónica. Las razones siguen sin conocerse, pero probablemente se debe al reclutamiento de neuronas inhibidoras. Aunque la mayoría de los pacientes vieron aliviada su depresión con estos dispositivos, la cirugía cerebral siempre se considera un tratamiento de último recurso. Ahora abordaremos el tema de la esquizofrenia. Este grave trastorno mental distorsiona los pensamientos y las percepciones de una forma que a las personas normales les es difícil entender. Se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad y una desorganización del pensamiento. La percepción, el estado de ánimo y el movimiento
El trastorno se manifiesta típicamente durante la adolescencia o al principio de la edad adulta y suele persistir durante toda la vida. Son muchas las variaciones en las manifestaciones de la esquizofrenia, entre ellas las que muestran una evolución de deterioro progresivo. En realidad, no está claro si lo que se denomina esquizofrenia es una sola enfermedad o varias. Los síntomas de la esquizofrenia se incluyen dentro de dos categorías que son positivos y negativos. Los síntomas positivos reflejan la presencia de pensamientos y conductas anormales como delirios, alucinaciones, habla desorganizada, conducta globalmente desorganizada o catatónica. Y los síntomas negativos reflejan la ausencia de respuestas que suelen estar presentes. Entre ellos se encuentra la disminución de la expresión de la emoción, pobreza verbal, dificultad para iniciar un comportamiento dirigido a un objetivo, alteración de la memoria. Los individuos afectados por esquizofrenia a menudo sufren delirios organizados sobre un tema. Ahora, comprender la base neurobiológica de la esquizofrenia representa uno de los mayores retos de la neurociencia, porque estos trastornos afectan a muchas de las características que nos hacen humanos: pensamiento, percepción, conciencia de uno mismo. Entre estas bases encontramos los genes y el entorno. La esquizofrenia tiene una incidencia familiar. La probabilidad de sufrirla varía en relación con el número de genes que se comparten con un miembro afectado de la familia. Datos apoyan que la esquizofrenia es fundamentalmente un trastorno genético. Casi todos ellos tienen funciones importantes en la transmisión sináptica, su plasticidad o el crecimiento de la sinapsis. Esta enfermedad se asocia a cambios cerebrales físicos. Los cerebros de las personas con esquizofrenia tienen como promedio una proporción del tamaño ventrículo-cerebro significativamente mayor que las personas que no presentan la afección. También se producen importantes cambios físicos cerebrales en la estructura microscópica y la función de conexiones corticales. Otro hallazgo frecuente en la esquizofrenia es un grosor cortical inferior al normal y una laminación neuronal anómala. También se ha establecido un vínculo entre el sistema mesocorticolímbico de la dopamina y la esquizofrenia, basándose en dos observaciones principales. La primera se refiere a los efectos de la anfetamina sobre personas por los demás sanas. La sobredosis resultante de esta puede conducir a un episodio psicótico, con síntomas positivos prácticamente indistinguibles de la esquizofrenia, lo que indica que la psicosis está relacionada de algún modo con el exceso de catecolaminas en el cerebro. La segunda razón para asociar la dopamina a la esquizofrenia se relaciona con los efectos sobre el sistema nervioso central de fármacos eficaces en la disfunción de los síntomas positivos de la afección. Según la hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia, los episodios de la psicóticos de esta enfermedad se desencadenan específicamente por la activación de receptores dopaminérgicos. Otra indicación de que la esquizofrenia hay algo más, que la dopamina procede de los efectos de la fenciclidina y la ketamina sobre el comportamiento. Los receptores NMDA son canales iónicos regulados por el glutamato. Si no hay glutamato, el canal está cerrado. Si hay glutamato, el canal se abre, exponiendo lugares de fijación para la PSP. El canal se bloquea cuando la PSP entra y se fija. El bloqueo de los receptores de NMDA por la PSP produce efectos en la conducta que se parecen a los síntomas de la esquizofrenia. Así, según la hipótesis de glutamato en la esquizofrenia, el trastorno refleja la disminución de la activación de los receptores NMDA cerebrales. En los tratamientos de la esquizofrenia consisten en farmacológicos combinados con un apoyo psicosocial. Los neurolépticos convencionales como la clorpromacina y la haloperidol actúan en los receptores D2
Estos fármacos reducen los sistemas positivos de la esquizofrenia en la mayoría de los pacientes. Desgraciadamente, tienen numerosos efectos adversos que se relacionan con sus acciones en las aferencias dopaminérgicas hacia el estriado que se originan en la sustancia negra. El objetivo más reciente de la investigación farmacológica está en el receptor NMDA. Los investigadores esperan que al aumentar la sensibilidad del receptor NMDA en el cerebro, quizás en combinación con la disminución de la activación del receptor D2, se aliviarán los síntomas de la esquizofrenia. Los trastornos psiquiátricos y su tratamiento sirven para ilustrar nuestros cerebros y conductas que están influidas por experiencias anteriores, ya sea la exposición a situaciones de estrés inevitables o a niveles farmacológicos elevados de serotonina. Evidentemente, experiencias sensitivas mucho más sutiles también pueden dejar su marca en el cerebro. Gracias por su atención.